Bueno, pues pones para comenzar la clase, ¿alguna duda con los teoremas vistos hasta ese momento? ¿Dudas hoy había para poder hacer reducciones con los teoremas? ¿Les escucho? ¿Preguntas todavía? ¿No hay dudas? Ok. Vamos a ver dos teoremas más y hacemos unos ejercicios de reducción para que empiecen a ver un poquito más cómo es que se utilizan esos los teoremas. Mis jóvenes, ¿en qué teorema nos quedamos ayer? ¿Qué me puedes decir? Jóvenes, ¿en qué teorema nos quedamos ayer? ¿El 6 o el 7? El 7. Sí. Creo que era el 7. Falta ver dos. Entonces sería el 8 y el 9. Al teorema 8 se le conoce como teorema de Morgan. Este teorema es un poco especial. Vamos a poner aquí las operaciones. Teorema 8. Recuerden que los dos teoremas tienen una parte de suma y una parte de multiplicación. En nuestra parte de suma es una A negada, la suma de AB, pero toda la suma negada. Bueno, tenemos lo que es la parte de AB, pero toda esta parte de AB está negada. Eso se puede transformar a negada por B negada. Ojo aquí, no es lo mismo que toda la suma sea negación a que cada uno de los elementos es negado. La parte de multiplicación tenemos entonces A por B, todo negado, va a ser igual a la suma de una A negada más B negada. ¿Sí? ¿Sí se nota bien? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las dos posibilidades? Recuerden nada más, en ese caso, tenemos la suma, pero toda suma está negada. No nada más los dos elementos. Al igual que en el caso de permítame un momento. En los casos
en donde se nota que los dos elementos están negados por separado. Vamos a ver un ejemplo. Tengo aquí A negada, bueno, A más B, C. Todo esto negado. ¿Cómo yo hago la reducción de estos elementos? Bueno, pero noten. Esta ecuación, ¿a cuál de mis dos posibles casos se parece? Al inciso A. Exacto, el inciso A. Porque ya habíamos visto en los demás ejemplos y yo puedo tomar como un elemento A, la, y puedo tomar el elemento B como toda esa multiplicación entre B y C. Por lo tanto, puedo separarlo utilizando esta ecuación. Entonces puedo poner que A por la multiplicación de BC. Ahora está todo está separado. ¿Se ve el paso? Utilicé esto. Vuelvo a revisar. ¿Hay posibilidad de que toda mi ecuación la pueda hacer más pequeña o no? Sí, con su compañero. Observo esta multiplicación de B por C. ¿A qué de las dos ecuaciones se parece? A esta. Por lo tanto, yo puedo hasta aplicar este teorema. ¿Cómo? Tomando como elemento A mi entrada B y el elemento B como mi entrada C. Estoy multiplicando, todo está negado y puedo separarlas utilizando suma. Entonces, al final, me quedaría A negada que multiplica A B negada más C negada. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera mi tabla de verdad, podría ver que esta y esta ecuación son exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que me quité? Que toda la ecuación fuera negada. ¿Dudas con ese teorema? Ya, así se quedaría. Se puede hacer todavía más, bueno, se puede hacer todavía más chico. Se podría hacer que multiplicar A por cada uno de los elementos se quedaría A por B, A negada por B negada, más A negada por C negada. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Considera así. Y todo lo que de eso se puede hacer más chico. Entonces, en esta parte podemos notar que quitamos nada más toda la negación. Ahora cada uno de los elementos está negado. Nos puede ahorrar tal vez algunos problemas ya al final. Pero sería, hasta aquí vamos a dejar. ¿Se puede todavía más? Sí, pero aquí vamos a dejar esto más. Lo que quiero ahorita es la demostración de historia. Bien, ¿dudas con esto? Creo que aquí sería sí, el punto final. Vamos a ver un poquito más fuerte que no se te logra escuchar. ¿Podría explicar con otro ejemplo, porfa? Pongamos que en vez de esto,
Tengo esto. Ah, vamos a hacer este ejemplo. Tenemos X más Y más Z. Todo está negado. Si observo mi tabla, bueno, las ecuaciones de mi teorema, puedo observar fácilmente que puedo aplicar la primera ecuación, porque los dos son elementos suma, negación. Yo puedo separar los elementos en dos partes. ¿Por qué se hace esto de separar cuando tenemos una negación de toda una operación? Para que podamos dividirlos en elementos únicos. Aquí se entiende, o se ve, que todo esto se ha negado. Pero no es lo mismo esto que esta parte de suma. Son dos cosas totalmente diferentes. Aquí toda la suma está negada, pero aquí solamente un elemento y otro elemento puede ser negado. Si yo aplico la primera ecuación, tengo que es XY negada más Z negada. De alguna manera yo ya separé esa ecuación. Igual se separa para que podamos seguir reduciendo esas ecuaciones. Igual yo aquí puedo aplicar esta ecuación de acá arriba. Con eso, tengo X negada, la puedo separar en dos elementos diferentes, pero cada uno negado. Que podría ser X negada más Y negada. Todo esto multiplicado por Z negado. Pero lo que estoy haciendo realmente con este teorema es separar los elementos de toda la negación. Es decir, tengo una negación para toda una suma y yo lo que quiero es separarlos por elementos propios. Es decir, llegar a esto. ¿Por qué? Porque me es más fácil poder tomar de un hilo una negación para demás elementos que simplemente negar una sola entrada. Me ahorro elementos simplemente para eso se hace. Así quedó un poquito más claro. Sí, profe. Ok. Y veremos uno de los últimos ejemplos. Y pasaremos a ver algunos ejemplos de cómo obtener tablas de verdades de los circuitos. El teorema 9 se llama de consenso. Lo vamos a explicar así. A, el primer elemento es A B, más A negada C, más BC. Tengo esto. Tengo la multiplicación de A por B más una A negada por C más B por C. ¿Qué elementos tengo que identificar para poder aplicar los teoremas? Que la parte de A tenga una negación multiplicada por otro elemento diferente. Y además tenga una suma donde el elemento que multiplica por la A también se multiplica por ese elemento diferente que se multiplicó por la negación. ¿Qué reducción me va a dar esto? A por B más A negada C. ¿Qué hice nada más? Se redujo, se quitó esa suma. Igual en la parte de multiplicación, no se ve bien eso. Y en la parte de multiplicación, tengo entonces que A más B
por anegada más C por B más C. Exactamente lo mismo, nada más que en vez de que se hagan sumas, son multiplicaciones. Y el resultado me daría A más B por anegada más C. Sería esta parte. Un ejemplo muy rápido. Tenemos aquí a B, que se suma a anegada CB más BCB. Entonces tengo A por B más esa misma anegada por C por D más B por C. ¿Cuál sería mi producción? Esa es muy rápida. ¿Cuál sería mi resultado ahí? Entonces, ¿cuál ecuación utilizaríamos? La primera. ¿Cómo identifico mis elementos? Veo que mi A, en esta ecuación, puede ser mi misma A de aquí abajo. B sería lo mismo. Pero en el caso de C, puedo tomar que todo este elemento sea C. Y veo que cumple con la última regla donde ese elemento B se multiplica por ese elemento C. Por lo tanto, yo puedo reducir esa suma como a B más anegada CB. Y eso sería todo. Para poder hacer esa reducción. ¿Dudas con este ejemplo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas, jóvenes? ¿Puede volver a explicarlo, profe? Sí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la multiplicación, bueno, la suma de tres multiplicaciones separadas. ¿Qué es lo que hay que identificar para aplicar ese teorema? Existe un elemento A que se multiplica por otro elemento B y que eso se sume con ese mismo elemento A, pero negado por otro elemento que lo llamaremos C. Y además, que todavía se haga, que bueno, se sume por una multiplicación entre ese mismo elemento B y ese mismo elemento C. Igual en la parte de la multiplicación. Tengo un elemento A que se va a multiplicar, se va a sumar con un elemento B. Y esas sumas se multiplicarán por un elemento A, que eso está negado, se suma con el elemento C. Todavía que exista una suma
Aunque sea una multiplicación entre la suma de B más C. Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué buscamos que se apliquen estas reglas? Para poder quitar una suma de una multiplicación. En estos casos. En el caso de acá abajo del ejemplo, ¿qué observo? Que hay un elemento que se repite, pero de un lado está negado. Es el caso de esta ecuación. También observo que esta B multiplica a la que está negada. Y toda la parte de CD que está ahí, un elemento que está multiplicado por la parte de negación. Pero también observo que al final tengo todavía la suma de la multiplicación de ese mismo elemento B y de que todo elemento CD se le suma a las otras ecuaciones. De tal manera que yo puedo aplicar la parte A del teorema. ¿Qué es lo que se hace? Pues simplemente se va a eliminar toda esta parte. Quedándonos únicamente. Entonces, de alguna manera, yo ya me libré de aquí por lo menos de 1, 2, 3 compuertas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que está usando en el cuarto teorema? Que podamos hacer cada vez más y más pequeños nuestras ecuaciones. Para que al momento de que nosotros pasemos a hacer un circuito, pues no tengamos ningún problema. ¿Dudas con este? Entonces digamos que a fuerza pueden, bueno, a fuerza son 3 sumas o pueden ser más términos. Bueno, más sumas. Necesariamente tienen que ser 3 sumas, pero no tanto que nada más sea un elemento A, por ejemplo, aquí es A, ¿no? Podría haber sido tal vez XY, y aquí tengamos XY, pero todo negado, y se puede aplicar lo mismo. Pero sí es necesario que nada más sean sumas. Puedes tener en tu ecuación tal vez muchos elementos, muchas sumas, y con multiplicaciones. Y tal vez aquí se ve muy obvio, ¿no? Lo que hay que hacer. Pero imagínate que en vez de que tengamos acá, tuviéramos, no sé, EZ, EF más E sola, y eso por acá tuviéramos es BCD. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 sumas. Pero yo identifico que este elemento que tengo aquí, puedo aplicarles esta ecuación, bueno, este teorema. Pero quitándome eso y simplemente dejándome estos elementos aquí. No te queda nada más con que pues, deben de ser de las fuerzas 3 sumas o 3 multiplicaciones para poder aplicarlo. No puedes tener tú muchos elementos, demasiados elementos. Pero la intención es que se identifiquen esos elementos. O sea, sepan identificar. Al principio les va a costar un trabajo porque no es sencillo. La verdad no es tan fácil poder aplicarlo. Con la práctica van a poder ustedes hacer pues, reducciones. Porque les comento, al principio sí pues, cuesta mucho. Pero para eso dejaremos ejercicios para que puedan empezar a anotar esa parte. ¿Dudas? ¿Dudas con eso? De mi parte creo que no, profe. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hablan? ¿Hablan los mismos? Y no importa el orden.
Pongo primero A negada CD más AB. No importa el orden. No, aquí se muestra tal vez en la parte de arriba de los teoremas A y B, digamos una forma para que pueda ser fácil, una fácil identificación. Pero tú ya en un circuito o en una ecuación que te den, pues no van a estar ordenados de esa manera. Entonces, sí hay que identificar, tal vez tenga primero la multiplicación de B por C, y ya al final tengas AB. Entonces, no importa que son ordenados. Recuerda que aquí en álgebra booleana la posición en la que son los elementos no influye. Ya, gracias. Sí. Ok, no sé si Carlos Saavedra sí quedó más o menos claro o todavía existen dudas. No, profe, sí, ya quedó un poco más claro. Ok, digo, eso sí puede ser un poquito complicado al principio porque identificarlos no es tan sencillo. Pero bueno, vamos a ver como lo comentaba al principio, como dos ecuaciones que a la par parecen diferentes, pero nos van a dar el mismo resultado. Cuando ustedes busquen en la literatura algunos ejemplos o parte de cómo pasar ecuaciones booleanas a circuitos eléctricos, notarán que los escriben muchas veces como es la salida con una F que tiene los elementos que vamos a ver. En este caso, yo voy a utilizar dos elementos para la ecuación, que será un elemento A y un elemento B. Y lo que van a hacer es AB más A por B negado. Yo quiero pasar esta ecuación a circuito. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Porque eso es lo que ocurriría que habría que hacer el primer paso. ¿Cuál es que es el primer paso para poder pasar de esa ecuación a dibujar un circuito? ¿Están bien? Ok. La primera parte, ¿sí? ¿Sí, dime? Ok. La primera parte que hay que colocar o de observar es cuál es el elemento que une a todas las partes. En ese caso es la suma. Si tuviera más sumas, todas esas sumas al final se van a sumar. Entonces, ¿cuál va a ser mi salida al final o mi elemento final de salida? La suma. Que recuerden que la suma es la compuerta OR. Entonces, esa va a ser mi salida. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo dos entradas. Por lo tanto, voy a tener dos entradas aquí. Una en la que me va a dar, va a tener que entrar A por B, y en la otra va a tener que entrar A por B negado. Porque esos son los elementos que tengo aquí. Por lo tanto, tengo que colocar los otros dos elementos, que serían las compuertas AND, que más en la parte de multiplicación. De tal manera que yo de alguna de las dos tengo que tener dos entradas. La primera tengo que tener un valor de A y un valor de B. En la segunda, el mismo valor de A, pero un valor negado de B. Si yo quiero calar los hilos, por ejemplo, tengo las entradas, tengo A y B. Pues entrada A, puedo pasar para aquí, y ya lo puedo tomar para esto.
Pero ¿qué pasa con B? B lo puedo jalar aquí. Pero ¿qué pasa aquí? Necesito todavía otro elemento. ¿Qué sería la negación? Y ya lo coloqué. Y de esta manera yo ya obtuve mi circuito en base a una ecuación. Sí, ¿sí se ve? Bueno, eso es algo que ya habíamos visto la clase anterior. Ahora, otro punto importante de cada ecuación y de cada circuito digital es conocer su tabla de verdad. Entonces hay que obtener la tabla de verdad de ese circuito. ¿Cómo identifico esa tabla de verdad? Habíamos visto que había que darle valores a cada uno de esos elementos para poder obtener, es decir, todas las condiciones posibles que me va a dar ese circuito. Recordemos que las únicas condiciones por cada elemento es 0 o 1. Para ser un poquito más, más visto cómo va a ser esto, lo dividiré en sus dos elementos. Primero, voy a agregar aquí los valores de A y B. ¿Qué sucede cuando tenemos la suma de A por B? ¿Y qué pasa cuando es A con B negativo? Todavía contenido final. Como son sus entradas, recordamos cómo se tiene la tabla. Tenemos un 0, un 1, 0, un 1. Luego tenemos el caso 0, 0. Y cuando los valores de A valen 1. ¿Dudas con esta parte? Con esta parte de cómo dar las posibles condiciones. ¿Cuál es la primera parte que yo debo hacer? La suma, perdón, la multiplicación de cada uno de los elementos. Recuerdo dos operaciones. Si yo tengo la multiplicación de 0 por 0, voy a obtener 0. 0 por 1, me va a dar 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. ¿Sí? ¿Así vamos bien? ¿Qué pasa con la siguiente multiplicación? Tengo una negación en B. Por lo tanto, esos valores que tengo en B van a ser invertidos. Aquí de color verde. Para este caso de negación, vamos a colocar de negada. Aquí sería 1, 0, 1 y 0. Si yo hago las multiplicaciones pertinentes, tengo primero que es 0 por 1, recuerden que es la negada, me va a dar 0, 0 por 0, me daría 0, 1 por 1, me daría un 1, y 1 por 0 me daría 0. ¿Qué me falta por hacer? Simplemente hacer la suma de estos dos elementos. ¿Por qué? Porque es lo que tengo aquí arriba. Entonces, haciendo la suma, tengo que 0 más 0 me dará 0, 0 más 0 me dará 0, 0 más 1 tengo un 1, y 1 más 0 me daría un 1. Por lo tanto, ya sé las salidas que yo voy a tener cuando tenga estas entradas. Entonces, ya con eso tengo la tabla de verdad. Recordando que la tabla de verdad nos va a decir el comportamiento que tenga nuestro circuito con respecto a sus entradas. ¿Dudas con esa tabla de verdad? ¿Y cómo se obtuvo?
Entonces la tabla de verdad siempre nos va a dar, dijeran lo que siempre va a ser de salida. Exacto. Bueno, ya los números en booleano. Sí. Nos va a dar las posibles condiciones. Recuerda que aquí en booleano sería si tenemos un 0 o un 1. Se necesita va a tener un voltaje 0, un voltaje lógico 1. Pero recordando que los valores lógicos para ciertas tecnologías, por ejemplo TTL, son de 5 volts y tecnología CMOS es de 3.3. Pero si la tabla de verdad te va a decir cómo funciona tu circuito en base a las entradas. Prácticamente es como si como fuera el manual de ese circuito. Y la mayoría, casi todos los circuitos digitales, te deben decir sí o sí esa tabla de verdad. Ahora faltan 2 minutos para la clase. Igual voy a cerrar esa sesión para que puedan entrar a otro. Por favor. Cierro esta y vuelven a entrar